El presidente Castillo no es culpable mientras un juez, luego de un juicio, no determine que lo es. Entonces hay impunidad. Impunidad para quien cometa cualquier otro delito que no esté dentro de ese marco. ¿Le parece justicia que se puedan cometer delitos alrededor y con la excusa de un 117? Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Perú Todo Noticias. El periodista Fernando del Rincón puso contra las cuerdas al abogado del presidente Benji Espinosa por negar los más de 190 archivos de corrupción que tiene la Fiscalía como evidencia y por aferrarse al artículo 117 de la Constitución para blindar a la mafia chotana. Vamos a ver más detalles de este tenso encuentro en la siguiente nota. Le doy la bienvenida, ya está conmigo Benji Espinosa, es el abogado del presidente del Perú, Pedro Castillo, me acompaña desde Lima. Abogado, ¿cómo está? Gusto saludarlo de nueva cuenta, bienvenido. Fernando, muy buenas noches, el gusto es mío también de saludarte. Pero escuchó usted las declaraciones de uno de los fiscales del caso que me acompañó el viernes, que la puse hace un momento. Hablan de 190 elementos probatorios en contra del presidente Castillo que están anexados precisamente a la denuncia constitucional. Habla de que no son solamente testigos y declaraciones, sino que tienen toda una corroboración, tienen además material de comunicación, es decir, mensajes de texto. En fin, hablan de 190 elementos probatorios que acompañan la denuncia constitucional por el puente Tarata, por Petroperú y por el Ministerio de Vivienda. ¿Qué piensa usted acerca de eso? Porque 190 elementos probatorios suena sumamente contundente para respaldar una denuncia constitucional, independientemente del tema del 117. ¿Qué piensa de eso? Lo que pienso es que claramente la Fiscalía tiene una contradicción ahí insalvable, porque por un lado dice, tenemos 190 pruebas, que no son pruebas, porque la ley peruana, como la mayoría de leyes en el continente, establece que la prueba solo se produce en juicio y nunca antes de. Lo cierto es que la Fiscalía, si tuviera un caso tan sólido y tan fuerte como pretende señalar, entonces la Fiscalía podría ir ya a juicio. Es decir, el permiso que le pediría la Fiscalía al Congreso no sería, como lo está haciendo, para continuar investigando al presidente, para formalizar la investigación, sino sería para acusarlo directamente. Y esa es una opción que los fiscales muy bien conocen que existe en el Perú. Si es que los fiscales no piden autorización para llevar a juicio al presidente, sino para continuar investigando, es porque el caso no es tan sólido como aparentan decir. Pero ellos, a ver, y entiendo lo que me está diciendo, pero es que esta es una situación tan atípica porque los elementos probatorios tienen que ser, efectivamente, lo dice usted bien, abogado Espinosa, presentados en un juicio, es decir, en el procedimiento para sustentar lo que está señalando el Ministerio Público. Pero aquí no habrá un juicio. Aquí han entregado los elementos probatorios al legislativo para que el legislativo evalúe en base a esos elementos probatorios que acompañan la denuncia constitucional si se sustenta o no lo que está presentando la Fiscalía. Y la Fiscalía lo que está presentando lo hace, no solo abdicando del artículo 117 de la Constitución peruana, sino sobre todo desconociendo un mandato de un juez supremo. Yo promoví una tutela de derechos para que el juez se pronuncie sobre los límites que impone el artículo 117 de la Constitución. Y el juez le autorizó a la Fiscalía en el Perú únicamente realizar diligencias preliminares, investigación preliminar, pero le dejó dicho de manera muy clara, usted, Fiscalía, no puede formalizar la investigación preparatoria. La Fiscalía, ¿qué hace con esta denuncia constitucional? Le pide al Congreso autorización para formalizar una investigación en desacato abierto, flagrante e indiscutible de la decisión del juez. Abogado Espinosa, le preguntaba yo, lejos del caso, y lo vuelvo a recalcar, ¿no? Lejos del caso del presidente Castillo, el artículo 117 de la Constitución blinda prácticamente a los presidentes a reserva de
los cuatro, si no me equivoco, de los cuatro causales que pudieran llevarlo a ser investigado, ¿no? En el 117. Pero si en el transcurso en una hipótesis, el presidente del Perú se involucra con el narcotráfico y se convierte en el jefe de un cártel, que lo hemos visto en otros países, por cierto, no podrían hacerle nada, sino hasta después de que termine su mandato. Y yo le pregunto, ¿le parece que el 117 es justo, que procura justicia, o debería ser modificado, abogado? ¿Qué piensa usted? Fernando, primero contesto tu pregunta. Yo creo que la discusión sobre si el 117 está bien diseñado o no pasa por el Congreso y no se va a resolver en una entrevista de este tipo. Y no muy lejos, sino acercándome al caso del presidente Castillo, a mí lo que me parece, porque utilizaste la expresión aberración, a mí me parece aberrante, me parece inadmisible, me parece injustificable desde todo punto de vista que en el Perú la Constitución, que es la mayor norma jurídica, que es la ley fundamental del Estado, que es la norma suprema, se desconozca y se viole haciendo interpretaciones, estirando el derecho. Eso es inadmisible. Y me parece también inadmisible, por ejemplo, que en el Perú la jefa del equipo especial que investiga al presidente Castillo y a su entorno salga en una declaración de prensa y diga que si los investigados como el presidente son inocentes, tienen que probar su inocencia. Eso es aberrante, eso es inadmisible, porque en todos los países del mundo la inocencia se presume, la culpabilidad se prueba, y los fiscales tienen la carga de la prueba. Nadie tiene por qué demostrar que es inocente porque la inocencia se presume. Y lo que es más importante, con una investigación no se puede establecer que alguien es un criminal o que es culpable. Es decir, porque la Fiscalía presenta unos elementos conviccionales iniciales, unos datos de investigación iniciales, ¿ya vamos a tener al presidente como culpable? ¿Cuál es el mensaje? Congreso, trate al presidente Castillo como culpable, llévelo a la guillotina, fusílelo, porque finalmente para la Fiscalía ya es culpable. No, hay que rescatar acá, y preconizo el principio de presunción de inocencia. Nadie es culpable, el presidente Castillo no es culpable mientras un juez, luego de un juicio, no determine que lo es. Si vamos a empezar a erosionar la presunción de inocencia y a violar la Constitución, y eso pasa con el primer magistrado de la nación en el Perú, nadie puede dormir tranquilo. Y ojalá en Latinoamérica se tuviera el concepto claro, pero no es así en ningún país latinoamericano. Esto no quiere decir que esté bien. ¿Se presume la inocencia? No, no se presume la inocencia. Oiga, me pateó muy feo la primera pregunta que le hice y yo, usted sabe cómo soy. Yo sé que no se va a resolver en el Congreso lo del 117 y yo no le pregunté dónde se iba a resolver, abogado Espinosa. Yo le pregunté su opinión como abogado. Yo le pregunté su opinión como procurador de justicia sobre el artículo 117. Y lo que se pueda o no resolver en el Congreso, honestamente, en este momento no me importa. En este momento me importa saber qué opina Espinosa sobre el 117, y si tiene que ser repensado, y si tiene que ser reescrito, y si tiene que ser renovado. Así que ya sé que lo pueden resolver en el Congreso, pero ¿usted qué opina? Porque la opinión de usted es muy importante, es un abogado, y el 117 lo puede utilizar para defender al presidente Castillo. Yo lo estaba tratando de alejar de eso, para darle la libertad de opinar acerca del 117 sin que se metiera en un problema. ¿Usted quiere acercarlo al presidente Castillo? Bueno, acérquelo. 117, ¿le parece justo esto que a final de cuentas, fuera del contexto de los causales que el 117 señala, entonces hay impunidad? Impunidad para quien cometa cualquier otro delito que no esté dentro de ese marco. Entonces ahora se lo pregunto de otra forma. ¿Le parece justicia que se puedan cometer delitos alrededor y con la excusa de un 117, o tiene que ser repensado en el caso de Castillo y de quien sea? Voy a contestarte, Fernando, y hay un error de concepto sobre lo que es impunidad. La Corte Interamericana en toda su jurisprudencia ha establecido que entendemos por impunidad el cuadro en donde falta el procesamiento de hechos, y en el presente caso los hechos se vienen investigando.
A las personas las vienen investigando. La impunidad significa no investigar el hecho, cerrar los ojos al hecho. Y la impunidad significa no investigarlo nunca. El cuadro y el diseño constitucional peruano lo que establece es el siguiente plan. Una vez que termine su mandato y suspendidos los plazos de prescripción, no es que se favorece al investigado, entonces puede ser investigado, procesado, acusado y sentenciado, como de hecho hay procesamientos en otros casos. Impunidad significaría no procesarlo nunca. Impunidad significaría no investigarlo nunca. Y ahora tú me dices, ¿qué opinas, no es cierto, sobre el 117? Oiga, yo creo que merece una deliberación profunda. Pero a ver, creo que merece una reflexión. Pero mientras esté vigente, Fernando, mientras exista en el Perú, tiene que ser respetado. Esa es mi respuesta. No. Sí, no, pero a ver, abogado Espinosa, a mí me gusta porque usted y yo hablamos bien, a pesar de que tenemos diferentes conceptos e interpretaciones. Le voy a decir ahora qué es lo que yo creo. La impunidad no necesariamente habla de que no se investigue nunca, o de que no se lleve a juicio nunca, o que no se lleve una sentencia nunca. Es el de proteger a un criminal, sin actuar judicial o penalmente en contra de ese criminal. En el momento en el que se tenga que actuar, cuando se está postergando la investigación, el juicio y los hechos por un artículo 117 y se le permite seguir delinquiendo, presumiblemente, se está encubriendo a un delincuente, y eso es impunidad. Finalmente, es una impunidad temporal, pero lo es, abogado Espinosa, porque cualquier otra persona, usted o yo, si cometemos un crimen dentro de un grupo organizado, no importa que usted sea abogado o que yo sea periodista, no nos van a procesar en 4 años, ni nos van a investigar, ni nos van a llevar a juicio en 4 años. No, lo van a hacer ipso facto y se persigue de oficio. Esto es una impunidad temporal que no permite que la justicia accione en contra de un criminal, presumiblemente, al que se le tiene que demostrar que lo es. Buenas noches, abogado. Abogado Benji Espinosa, el abogado del presidente Pedro Castillo. Hago una pausa y ya regreso. Como acabas de ver, el abogado del presidente Benji Espinosa terminó mal parado en este tenso encuentro, y es que el periodista Fernando del Rincón terminó dejándolo como un abogado sin valor moral alguno, y es que lo acusó de estar manipulando las leyes a su antojo, como el artículo 117 de la Constitución, para blindar a corruptos, para seguir cubriendo a la mafia chotana del presidente Pedro Castillo. Cuéntame qué opinas en la cajita de los comentarios, que por ahí te estaré leyendo. También te invito a que te suscribas al canal y espero verte en el siguiente video con mucha más información. Soy Francesca y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.